salida no es política, no es económica, no es externa. La salida es desde adentro. Bienvenidos a Caballo de Troya. Bienvenidos a Caballo de Troya y a Nani de Troya. Acuérdense, soy Nani de Troya aquí con ustedes. Me encanta estar con ustedes, se los dije ya, se los vuelvo a repetir. Es muy lindo estar acá, es muy lindo comunicar. Y bueno, hoy vamos a traer unos temas que realmente a mí me fascinan mucho y creo que a ustedes también. Y voy a dar un título que es interesante. El título es: ¿podemos unir ciencia con espiritualidad? Claro que sí, y lo vamos a comprobar en este caballo de Troya, en este espacio de Nani, con ustedes, lo vamos a comprobar. Podemos unir una psicología que hemos aprendido en las universidades y le vamos a agregar todo este concepto espiritual y vamos a comenzar con el Tao. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Saben algo de esto? Es del Tao. ¿Qué es el Tao? Viene en un término oriental, es muy conocido, indica el camino. ¿Qué camino vamos a recorrer nosotros? Pero antes de entrar en todo esto, tengo que dar un saludo muy importante a un ser extraordinario que ha llegado a mi vida y se llama Martina. Martina, te amo, tesoro mío. Tu Nani te saluda desde acá. Te amo, tesoro mío. Cumplida la promesa. Y además, me encantaría saludar a la gente que está, antes de empezar y entrar de lleno en este tema, a la gente que nos está mirando. Me encantaría que pudieran decirnos desde dónde nos están viendo. Muy interesante. Y más adelante les voy a decir el motivo que tengo de saber desde dónde nos están viendo, que sería muy enriquecedor. Muy bien. De esto de la filosofía que viene oriental, por supuesto, el camino del medio, tiene que ver con el concepto de el Tao. Y este Tao está muy relacionado con bienvenida a Colombia. Estamos en vivo y yo en este aspecto soy muy espontánea y como ya verán, no me gustan los acartonamientos. Así que seamos espontáneos, podamos compartir divino desde este espacio que también es el de ustedes, ¿sí? Así que bueno, eh, tenemos que también hablar de que este camino del Tao también está relacionado muy, muy fuerte con la enfermedad como camino, por ejemplo, ¿no es cierto? No solamente la enfermedad orgánica, la enfermedad psicológica, la salud mental, que yo no la tomo como enfermedad, sino como algo que no ha estado resuelto o bien, digamos, que hayamos podido saber por qué nos aparece una afección. Y antes que eso, como esto es el camino hacia algo, tenemos que ver qué emoción nos está invadiendo, que nosotros le hacemos ole o nosotros no le damos importancia, pero luego pasa su factura. Claramente, de esto también hablaremos en extenso y la gente podrá preparar sus preguntas, dudas y consultas, por supuesto. Entonces, toda cuestión emocional, ¿dónde aparece primero en este camino que vamos a transitar? En el cuerpo, señores, señoras, queridos amigos, en el cuerpo, porque así comienza en las primeras etapas evolutivas, donde, por ejemplo, en un pequeño, en un niño, lo que va a sentir y va a estar muy desarrollado va a ser su hemisferio derecho, porque todavía no está desarrollado neurocognitivamente el hemisferio izquierdo. Entonces todo lo que pasa con esa bebé, con ese infante hasta por lo menos los 7 años, va a estar vivido en el cuerpo. ¿Y qué les parece cómo los va a vivir? En silencio. A lo sumo podrá llorar, patalear o X, pero lo va a vivir en silencio porque no puede gestionar.
Por eso esto es tan importante que nosotros lo tengamos para saber, para poder trabajar con otras personas ya adultas, porque cada adulto, como decían algunos psicólogos antiguos, por ejemplo, Sandor Forenzi, los que han estudiado conmigo seguramente se acordarán que lo hemos nombrado en más de una oportunidad. Sandor Forenzi fue un psicoanalista de hace muchísimos años, que él se ocupaba del adulto porque decía que quien llegaba a la consulta era el niño herido, el niño que no encontraba sosiego o no encontraba el afecto que necesitaba o cómo lo necesitaba. Y él lo sabía muy bien. Después hay otros autores donde incluso se decía, y los criticaban a estos autores, por supuesto, y decían, ustedes tratan a los adultos como yo a mis niños, dijo alguna vez Ana Freud, la hija de Freud, que todos conocerán. Bueno, pues realmente nosotros tenemos este aspecto, cuando nos sucede algo, este aspecto un poco infantil en el buen sentido, ¿no es cierto? Es decir, nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo lleva la cuenta. Hay un libro extraordinario que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Por lo tanto, alguna afección que nosotros podamos tener en psicoterapia, vamos a la emoción que pudo estar no bien gestionada o porque no ha podido, porque no ha sabido o no tenía las referencias que tenía que tener o el acompañamiento necesario para que eso pudiera expresarse. Pero esto también está muy relacionado con hemisferios cerebrales. Por ejemplo, alguna afección que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, estamos hablando de un aspecto más masculino, y el hemisferio derecho con un aspecto más femenino. Por eso es que los niños en este primer septenio es todo con la mamá, es todo con la madre, porque ese hemisferio derecho está totalmente integrado con esa mamá. Hemisferio derecho, es todo emoción y hay que acompañar y demás, y despacito vamos a ir poniéndole un poco de estos límites que necesitan. Por eso el hemisferio izquierdo empieza a desarrollarse cuando los chicos comienzan la escuela, empiezan a leer, a escribir, a hacer garabatos, o sea, la motricidad fina empieza a hacer su trabajo para desarrollar, estimular aspectos del hemisferio izquierdo, siempre y cuando sean diestros, ¿verdad? No en cambio así los que van a ser zurdos, que eso es un tema aparte y va a tener, les aseguro, un programa exclusivo para eso. Con lo cual, esta relación que estoy haciendo tiene que ver, volviendo al adulto, pero considerándolo en sus aspectos emocionales, en aquellas cuestiones que han vivido, cómo se ha autorregulado. ¿Le han enseñado a autorregularse o no han sabido contenerlo porque no han sabido, no han podido o vaya a saber qué? Cada uno hace lo que puede. Soy amable con estas cosas porque es así. Nosotros como padres hacemos lo que podemos en ese momento, porque así nos han también criado a nosotros y lo transmitimos. Ahora hay mucha más información, hay mucho más para decir. Entonces, en esta autorregulación empieza todo el desarrollo neurocognitivo. ¿Por qué hacemos la referencia de todas estas cuestiones? Porque yo quiero entrar de lleno a algo que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con la técnica de escritura con mano izquierda, que cobra una relevancia importantísima. Cuando nosotros escribimos con nuestra mano no dominante, estamos activando aspectos que han quedado como encapsulados en esas épocas del neurodesarrollo. Y necesitamos que este hemisferio derecho pueda ser estimulado y pueda ser entrenado
para tener unos muy buenos resultados. Me han preguntado también cuáles son los beneficios, y no quiero perderme mucho tiempo en estas cosas porque se las quiero decir de entrada. ¿Cuáles son los beneficios de escribir con una mano no dominante? Me encantaría que, si alguien lo ha practicado, pueda comentarnos si quiere, si ha sentido algo, si ha evidenciado algún cambio, se ha modificado, si ha notado que su atención se modificó, básicamente porque la atención se modifica muchísimo. Pero hay algo, como estamos en Caballo de Troya y derribando mitos, creencias y conceptos que hemos aprendido de otros, es como empezar a ponerlos en tela de juicio, porque me parece que es hora, por lo menos, desde este lugar, ¿no es cierto? ¿Ustedes por qué creen que durante siglos se ha, antiguamente, han nacido los zurdos contrariados? Porque sabrán ustedes, y los que no saben se los comento, que cuando nacía un niño zurdo, luego del periodo de quirilancia, el periodo de quirilancia es que los niños hasta los 7, 8, 9 años tienen esta capacidad de hacer garabatos con las dos manos, pero llega un momento en que definen cuál es la dominancia manual o la preferencia. Entonces, ese niño que su preferencia fue la mano izquierda, le ataban las manos para que escribiera y lo obligaban a escribir con la mano derecha. Esto para mí tiene un sentido enorme, porque fíjense ustedes que al trabajar mucho con esta mano dominante, que es la derecha, se ha estimulado por siglos el hemisferio izquierdo, racional, y nos han acostumbrado, y de alguna manera nos han mentido también, a repetir discursos de otros, incluido lo que hemos aprendido en la crianza. Ustedes me entienden. Casi ninguno de nuestros pensamientos son nuestros. Nuestros pensamientos son captados porque tenemos desde el neurodesarrollo esta capacidad de recepcionar, que ya lo dije en otra oportunidad, recepcionar energías que van a captar la onda de frecuencia que ustedes puedan discernir, con la que ustedes puedan ser coherentes, aunque esa coherencia se transforme luego en una disonancia cognitiva, que en este caso lo voy a cambiar, que esta disonancia cognitiva para el que está disonante va a tener una dominancia cognitiva porque por todos los medios la va a defender. ¿Cuál? Mecanismo defensivo. Y esta narrativa ha nacido claramente en la familia, porque ahí hemos aprendido todo esto, ¿verdad? Es decir, cómo nosotros hemos aprendido a no cuestionar aquellas narrativas que nos enseñaron en los primeros años. Entonces, ¿qué pasa cuando escribimos con nuestra mano no dominante? Van a pasar muchas cosas. Una de ellas es que ustedes van a poder descansar. Yo le llamo reseteo, pero es un descanso de la atención. Esta atención que está atiborrada de dopamina, que es la corteza prefrontal, va a descansar y va a poder conectar con otras áreas del hemisferio derecho. Cuando ustedes escriben con una mano no dominante, esto lo que va a permitir, siempre que tengan en cuenta la motricidad fina, acá no entra la motricidad gruesa. Ya dije que no es atarse los cordones, abrocharse una camisa, o revolver el café con la mano izquierda. Se trata de la motricidad fina porque esta mano tiene que aprender a dibujar letras
Y eso es un trabajo que a los hemisferios le va a costar al principio. Entonces ustedes pueden observar y sentir que algo se empieza a modificar. Claramente yo sugiero que hagan el ejercicio 15 minutos por día, porque hay gente que se ha obsesionado un poquito y de pronto siente alguna sensación en el hemisferio derecho. Son 15 minutos por día, pero todos los días, porque este hábito va a hacer que este hemisferio derecho a ustedes les dé una capacidad de poder comprender la realidad que los circunda desde otro lugar. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Que ustedes van a empezar a sentir que van a lograr conexiones neuronales o sinapsis diferentes. Por ejemplo, se van a hacer preguntas como: yo antes pensaba de una determinada manera y ahora lo entiendo de otra. Y voy claramente a este tema que a mí me parece extraordinario. Cuando trabajamos con el transgeneracional, se los aseguro, ustedes van a poder entender, comprender e integrar un conocimiento que está en ustedes y que nadie se lo va a poder cuestionar, porque es lo que sienten. Empiezan de pronto a atar cabos. Es como darse cuenta, esto no lo había pensado de esta manera y ahora me viene un entendimiento, una comprensión que antes no tenía, con lo cual empezamos a sentir que algo empieza a encajar en estas piezas disonantes, que son nuestros hemisferios cerebrales. Nosotros estamos muy acostumbrados, y esto lo aprendemos muy bien cuando comienza la escolaridad, a repetir discursos, lo que dicen los libros. Yo no digo que esté mal, tampoco digo que esté bien, porque saben que este Tao del cual comenzamos, este camino del medio, tiene que ver con la capacidad que podamos tener, y esto comienza de temprana edad, a poder cuestionar lo que leemos, qué razonamos, qué reflexionamos con lo que leemos, con lo cual la comprensión de texto es muy importante acá, y no solamente en la secundaria o en la universidad, sino desde pequeños. Obviamente que el tema educativo necesita de mucho tiempo para ser modificado, pero tengo fe de que eso se va a modificar. Ahora bien, el adulto puede hacer este trabajo y empezar a distinguir cómo nosotros vamos comprendiendo nuestra realidad de otra manera. Otra cuestión que van a poder observar es cómo van a recordar los sueños. Soñar soñamos todos, todas las noches, pero no todos recuerdan los sueños. Hay gente que tiene mucha suerte y recuerda todos los sueños, pero no todos recordamos todos los sueños. Entonces, una de las cuestiones que empiezan a verse cuando empezamos a la técnica, a poder realizarla todos los días al estimular hemisferio derecho, es precisamente que por algo que sucede en estas áreas empezamos a recordar sueños. Y los sueños son mensajes para el soñante. Por lo tanto, es muy, muy enriquecedor y además les va a gustar mucho que ustedes empiecen a recordar algún sueño que luego lo van a trabajar en terapia, porque todo esto que les estoy diciendo es para trabajarlo en terapia, no es para hacer el ejercicio y nada más, porque van a ver cosas que tal vez no puedan comprender y sería una pena que dejen la técnica, porque la técnica trae muchos beneficios en la integración de este camino del medio, de este Taos, de este camino neutro, que nos lleva a poder distinguir y ser absolutamente coherentes. Otro tema que vamos a tocar, que es la coherencia. Entre un hemisferio izquierdo masculino, básicamente, y un hemisferio derecho femenino,
básicamente tienen que ponerse de acuerdo, porque es como que les diría, es el yin y el yang de cada uno de nosotros, la sombra y la luz, que lo hemos hablado la semana pasada, ¿se acuerdan? La sombra y la luz. Esto que tenemos que integrar no está afuera, está adentro de cada uno de ustedes. Y cuando hablamos de coherencia, tenemos que saber que esta coherencia también está asociada, y cualquier cosa que ustedes no comprendan pueden preguntar y yo con mucho gusto les responderé. Esta coherencia está asociada con los conceptos que nosotros manejamos. Por ejemplo, hay un concepto que todos conocen. Todos queremos ser abundantes. ¿Está bien? Todos queremos ser abundantes. Ahora bien, ¿abundantes en qué? ¿Abundantes dónde? ¿Y abundantes para qué? Porque estos ser abundantes, nosotros ya somos abundantes en ansiedad, pensamientos catastróficos, disonancia cognitiva, somos muy abundantes, podrán coincidir. Somos abundantes en que pensamos que queremos tener algo, pero no sentimos que lo podemos tener. Entonces, este concepto podría ponerse en tela para reflexionar. No digo en tela de juicio, pero para reflexionar, ¿sí? Y hay otro concepto que es ser próspero. La abundancia habla de algo cuantitativo, quiero tener mucho de esto. El ser próspero habla de algo cualitativo. La prosperidad viene de la disciplina, de la constancia, del saber hacia dónde quiero ir, de mi norte cuál es. Y para eso tengo que tener paciencia, tengo que saber lo que quiero, apuntar al blanco para que esta prosperidad me acompañe. De hecho, tal vez no somos todo lo tan próspero que quisiéramos porque estamos en incoherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y yo voy a dar un ejemplo que a lo mejor a ustedes les puede servir como para que lo puedan simbolizar. Generalmente pensamos en un color, sentimos en otro, decimos en otro y hacemos en otro. Y lo que propongo no es que todos pensemos en verde, en la gama del verde, hagamos, decimos todo, no. Lo que digo es que por lo menos elijamos una gama. Si elegimos la gama del rosa, que pensemos, sentimos, digamos y hacemos, o sea, la conducta, lo cognitivo, el cuerpo emocional y todo aquello que nosotros a través del decir lo podamos poner en palabras, que sea de un tono parecido y no como acostumbramos, que políticamente somos correctos a veces, verde le voy a poner, pero sentimos rabia, le voy a poner rojo, o no hacemos algo o sentimos algo de otro color. Ustedes me entienden, ¿verdad? Porque esta incoherencia es la que nos domina permanentemente. Me encantaría saber qué opinan. Me encantaría saber, es más, me encantaría saber si hay controversia, si están de acuerdo o si hay una disonancia, porque de esto se trata, de que podamos intercambiar ideas, porque de cada uno de nosotros podemos lograr una cierta estabilidad y una cierta coherencia ante tanta información que hay en todas partes, ¿verdad? Muchas gracias. Dicen que se entiende muy claro. Qué bueno. Muchísimas gracias. Igual me encantaría que me pregunten. Me encantaría. Y no tengan temor de hacer una pregunta que pueda ser incómoda. Además, me encantan las preguntas incómodas, porque podemos dialogar, ¿sí? Acá hay una persona que me dice, puede ser mucho de trabajo mal pago, problemas, carencias. Bueno, pero aquí vamos a
la abundancia, acá lo que importa es lo que se siente, no lo que se piensa, porque nos han enseñado desde el método Silva hasta acá. ¿Ustedes se acuerdan del método Silva? Bueno, quienes son muy jóvenes tal vez no, pero pueden buscar en la web y seguramente van a saber qué es. El método Silva hacía que nosotros visualicemos, es lo mismo que la ley de atracción, nos hacen visualizar algo y ustedes creen que lo van a tener, pero la noticia no tan halagüeña es que el pensar, el visualizar, no lleva a buen puerto, porque aquello que no se siente, aquello que nos sale del estómago, de las tripas, aquello que no se siente. ¿Vieron cuando sienten un miedo de que puede pasar algo? Generalmente no sucede, pero tienen un miedo y de pronto les duele el estómago, a veces tienen náuseas. Bueno, eso hay que, es una disonancia cognitiva y hay que tener cuidado, porque nosotros primero tenemos que sentir que somos prósperos, no abundantes, porque cuando decimos abundantes, vamos a tener abundancia de todo tipo, ¿está? Prosperidad y merecimiento, miren, nosotros nos merecemos todo, pero todo, todo nos merecemos, realmente nos merecemos todo, pero no tenemos el concepto de ser prósperos porque nos han enseñado a que todo tiene que ser, y más en este momento, todo, estamos en la era del ya y en la era del yo. Es ahora yo y ahora ya lo quiero. Y tenemos que volver a la paciencia, tenemos que volver a que si queremos algo necesitamos tener esta disciplina. A algunas personas no les gusta esta palabra disciplina, pero les puedo asegurar que cuando comenzamos a trabajar con la disciplina, la prosperidad va a llegar porque va a entrar en coherencia. Obviamente, tienen que estar guiados, tienen que estar trabajando esto para que ustedes puedan ser verdaderos seres prósperos, porque eso es lo que se merecen. Entonces, la abundancia que tiene que ver con lo cuantitativo, pueden tener pueden tener cantidad de muchas cosas y no ser prósperos. Y la prosperidad tiene que ver con la integración. Esta es una palabra mágica que yo les quiero regalar todas las semanas porque tiene que entrar en nuestro espacio cognitivo para que captemos con estas antenitas, receptores, frecuencias altas que estén relacionadas con la integración de qué? De saberes, de conocimiento, de que nosotros podamos entender e integrar tanto lo uno como lo otro, o sea, la sombra y la luz. ¿Por qué uno pone primero como prioridad al resto y no a uno mismo? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Y si yo les digo que esto es un acto muy egoísta, ustedes no me lo creerían, ¿verdad? Sin embargo, sí, porque nos han enseñado, a lo mejor me meto en un lugar escabroso, pero es necesario, esto viene muy probablemente de lo religioso tal vez, porque no es cierto, es bueno ser pobre, no es cierto, es como que el altruista tiene que estar siempre pensando en el otro. Cuando ustedes viajan en un avión, cuéntenme, viajan en un avión y hay un problema, una presurización y bajan las máscaras. ¿Le enseñaron a quién tienen que primero proteger? No es al que tienen al lado, es a uno mismo. Tomen este ejemplo para todo, trasládenlo, traspólenlo. Primero estoy yo, y no es egoísmo esto, sino que primero estoy yo para luego poder colaborar con el colectivo, quien está al lado, la familia, el amigo, el vecino, quien esté. Si yo no estoy bien, no puedo ayudar a otros. Y eso puede parecer muy egoísta, pero no lo es, porque hay dos tipos
de egoísmo, pero esto hay que aprenderlo. Esto nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de captar con estas infinitas frecuencias de baja vibración o frecuencias de alta vibración. Y de alguna manera esto nos va a poner en jaque toda la psicología que hemos tenido hasta la fecha. Y es necesario, además de tener unos resultados que por supuesto lo van a vivir. ¿Qué les parece si vamos preguntando, van haciendo preguntas, pueden tener un lápiz a mano? Y también antes de ir a un corte pequeño, no tiene por qué costar mucho trabajo. Tenemos que conectar con eso que nos hace bien, con eso que vibramos al hacerlo bien, pero para eso tiene que estar muy en coherencia con lo que nosotros estamos dispuestos a disciplinarnos. Me hacen esta pregunta, por favor, la podemos poner después del corte, pero antes, señor director, espéreme un poquito, les voy a decir que en este programa de todos los miércoles, me encantaría saber, aparte de dónde nos ven, me encantaría que ustedes puedan regalarnos un like, poder compartir este vivo, poder llegar a más personas, poder hacer algún comentario, dejar sus preguntas. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo costo que podrían, es muy gratis, esto solamente les puede costar esto, un like, un compartir, un comentario, para que todos los miércoles ustedes hagan sus preguntas, sus dudas, y yo se las respondo en vivo. ¿Qué les parece? A mí me parece fantástico. Vamos a un corte, señor director, y volvemos. Muy bien, ¿qué tal? Estamos de nuevo acá con ustedes. Me encantaría poder contestar la pregunta anterior cuando puedan. A ver, este tema de egoísmo, el cuidado propio, tiene formas de identificarse. A veces el cuidado propio se siente culposo para alguien empático, pero también uno duda de ser egoísta. Bueno, esta palabra egoísta es otro concepto que quiero aclarar, porque hay un egoísmo que decimos, pensamos en nosotros mismos y el resto no nos importa nada. Y hay otro egoísmo, que es el que más espiritual, el más empático para con los demás, que dice, yo tengo que estar bien para poder estar bien con el resto. Vamos a suponer una mamá que tiene que estar bien para poder cuidar bien a sus hijos. ¿Sí? Una persona que está en servicio tiene que estar bien para poder brindar un mejor servicio a la comunidad. Hablo de psicólogos, de médicos, de toda la rama de salud. Por supuesto que primero estamos nosotros, y esto no es egoísmo en el cual hablo de ego, que viene de egoísmo, sino que hablo de un egoísmo, cambia el concepto, porque primero tengo que estar bien yo, cuidarme para poder dar a la comunidad otra cosa, ¿verdad? A esto me refiero. Nosotros podemos estar disonantes cognitivamente o podemos
digamos que esta disonancia cognitiva nos va a llevar, a que tengamos otra dominancia. ¿Por qué? Porque vamos a justificar la disonancia cognitiva. Entonces, como estamos repletos de falsos conceptos, esto nos va a llevar a la incoherencia. Y fíjense que esto me hace acordar a lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de que había un señor que buscaba algo, y espero que ustedes lo traspolen, buscaba algo donde había luz, cuando lo que había perdido estaba en la oscuridad. Esto es muy relevante porque nosotros no buscamos donde está la oscuridad, que es nuestra propia sombra, que son nuestros propios errores, que no son errores para nada, porque son aprendizajes, porque todos esos errores nos han llevado a quienes somos hoy realmente, y inclusive todos esos errores, si somos resilientes, hacen que cada día podamos tener la oportunidad de ser nuestra mejor versión. Pero para eso, trabajar en la disonancia cognitiva es porque nos hemos creído el relato. ¿De quién? Bueno, de muchos, de años, a lo mejor de siglos. Y tenemos relatos que hemos internalizado y nunca nos hemos preguntado por qué pienso como pienso. Y acá entra lo que es la prosperidad y la abundancia. No somos más abundantes porque imaginemos una montaña de dinero. Y no tengo, perdón, estamos en vivo. Y no es porque está muy bien tener una montaña de dinero y todos merecemos. Pero lo que digo que el camino para encontrarlo no es ese. Porque todo lo que nosotros hagamos con cierta consistencia, disciplina, constancia, el resto va a venir por añadidura. Pero lo tenemos que sentir. Acuérdense que si seguimos con la temática de que estamos en un tablero de juego, que todo tiene que ver con lo que estamos hablando, este tablero de juego, este hackeo que nosotros queremos hacer, está poniendo en tela de juicio nuestras propias creencias. Y estas creencias tienen que estar puestas en tela de juicio si queremos modificar nuestra vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre voy a repetir lo mismo. Necesitamos ayuda, guía, un acompañamiento. Desde acá, una vez por semana, los puedo acompañar con todo gusto. Ustedes podrán estar acá, preparar sus cuadernos, sus preguntas, y con todo gusto responderé todo lo que pueda, claramente, y lo que me dé el tiempo. Pero luego tenemos que aprender a ser soberanos en cuanto a nuestros recursos. Ya no va más con depender de otros, de afuera, que alguien me diga lo que puedo hacer o lo que me espera, porque no tengo confianza en mí misma. Tengo que aprender esta disonancia cognitiva, tengo que lograr equilibrarla, y la equilibro con el camino del medio. No creo nada a uno, tampoco creo nada al otro. Tengo que encontrar a través de esta práctica, de tu práctica a estimular tu hemisferio derecho, donde están todas las respuestas. Y no me crean nada a mí, porque esto es un estudio exhaustivo que habría que hacerlo mucho más masivo para que se den cuenta de qué áreas se activan cuando la motricidad fina se pone en marcha. Y muchas cosas van a cambiar. A lo mejor un trabajo que preferían y no llegaba nunca, pero lo soltaron, le dieron voz al hemisferio derecho, le dieron la libertad de que una mano no dominante se exprese. Les voy a contar algo. Miren,
En terapia, hace mucho tiempo, cuando recién comencé con esta técnica, yo tomo psicodiagnósticos, que es mi costumbre, e hice escribir a una señora que venía recomendada de un colega, hice que escriba tenía una patología un poco delicada. La hice escribir con su mano dominante primero, y escribía tal cual se podía inferir la cuestión que la traía a la consulta. Pero fíjense lo que pasó. Hice que copiara un texto con su mano no dominante y era perfectamente normal. Y a mí me llamó mucho la atención. Y como estas cosas, hubieron muchas evidencias. Si hay una técnica basada en la evidencia, es esta. Y resulta que entonces se tuvo que poner en tela de juicio el diagnóstico primero. ¿Por qué uno busca la aceptación y la aprobación de una jefa aún sabiendo que uno da lo mejor en su trabajo? Bueno, porque hay una disonancia cognitiva. Estaría bueno que uno lo trabaje siempre en terapia, por supuesto, para, bueno, hay que dejarla a la jefa, me parece. O sea, a nosotros nos ponen a prueba una vez. Lo voy a poner en sentido un poquito dramático. Vamos a suponer que alguien esté con una persona violenta. Entonces uno empieza y trabaja en terapia y uno dice, bueno, he aprendido, y uno acepta que está con una persona violenta una vez y lo ha podido resolver, pero por segunda vez hay que dejarlo. Y esto puede pasar con la familia. Y les voy a decir una cosa, hay familias tóxicas, pero ¿ustedes saben lo que es el cuarto mandamiento? Ese que dice: honrarás a tu padre y madre, nos atravesó toda la vida hasta ahora. Y el tema es que hay familias que realmente son tan tóxicas que algún miembro familiar tiene que tomar distancia para poder continuar su camino evolutivo. Y no es falta de amor, todo lo contrario, porque amor también es tomar distancia para que uno tenga la mejor versión de aquello que pudo internalizar de esas personas y quedarse con eso, pero no continuar en esa faceta. Con lo cual, creo que la pregunta está respondida. Si hay alguien que no te está tratando bien, ya el problema no es del quien no te trata bien, sino el problema muy probablemente sea tuyo. ¿Me entiendes? Entonces hay que tomar decisiones y aconsejo que tengan acompañamiento, pero sobre todo entender que no solamente de teoría nos vamos a completar. Nosotros necesitamos práctica en este momento. Prácticas, cambios de costumbres, cambios. Tenemos muchas teorías. Hay mucha gente que sabe mucho de psicología, de psicoterapia, de psicoanálisis. La teoría la tiene perfecta, pero en lo cotidiano algo falta. ¿Por qué? Porque el marco de referencia no cambió. Porque algo sigue ahí todavía. ¿Por qué? Y muy probablemente porque haya lealtades a las cuales uno no quiere renunciar. Bueno, te felicito. Ha podido salir. Te felicito. Y esto no es poco. Ahora, seguramente ya sabrás cuáles son los indicadores para no volver a aceptar a algún personaje con estas características, ¿verdad? Y acá hay otro tema interesantísimo que me gustaría decirles, porque uno tiene la compulsión a la repetición y no es la del psicoanálisis, por favor, ¿eh? Acá la compulsión a la repetición viene de un marco de referencia a la cual no hemos podido ponerle coto ni ponerle un límite y nos quedamos en ese lugar. Como
me molesta decir esta frase, pero la voy a decir porque lo dicen casi todos. Zona de confort no es zona de confort. Hay personas que realmente necesitan de mucho acompañamiento porque no pueden salir de ese bucle en el cual están. Entonces necesitan mucha ayuda y mucha paciencia también. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno conoce a alguien nuevo, porque por lo general, conocer hombre o mujer es lo mismo, pueden conocer una persona que ya le va a dar indicadores de si les conviene o no les conviene. Y yo les puedo decir, porque tengo mucha experiencia, que cuando uno conoce a alguien, por lo general, hasta llegar al enamoramiento, miren que nos vamos de tema, bueno, pero no importa, hasta llegar al enamoramiento pasan semanas, días, en fin, pero en ese tiempo uno puede darse cuenta si esa persona me conviene o no me conviene. Y acá hay que tener también mucho cuidado, y también consultar, y también tener una guía, y también poder discernir lo que me conviene y lo que no, porque lo que creo que me conviene hoy, mañana puede ser un gran dolor para mí. Y vuelvo otra vez al camino del medio. El camino del medio está relacionado con cómo nosotros vamos a comprender cuánto nos mentimos a nosotros mismos. Yo le comentaba la semana pasada que conozco a muchos catedráticos de la Complutense de Madrid que hablan de el cerebro nos engaña. Y sí, claramente, el cerebro nos engaña porque nos creímos el relato. Y cuando nosotros nos creemos el relato, pensamos que no lo podemos cambiar. Y a los primeros que mentimos es a nosotros mismos. Con lo cual hay mucho por trabajar en nosotros mismos y poder llegar a tener la plena capacidad de poder ser soberanos. El hecho de ser soberanos no quiere decir que no nos escuchemos mutuamente, pero que yo tomo decisiones por cuenta propia, de mis pensamientos, de mis decisiones, de mi salud, sobre mi cuerpo. Yo tomo mis decisiones, porque el poder lo tengo que tener yo. No le puedo entregar mi control y mi poder a nadie de afuera. ¿Se comprende? Muy bien, yo espero que sí. Y espero que puedan escribir con su mano izquierda, que se lleven esta técnica, que nos puedan comentar a ver qué les parece, qué sienten, qué cambios pueden haber. Y me encantaría que alguien, si lo haya probado, lo escriba, lo comparta. Acá una persona me dice, me costó mucho entender eso y he tomado distancia de una persona que es negativa para mí. Muy bien. Ajá. Bueno, miren, los aprendizajes más importantes, y esto cuando toquemos el transgeneracional, creo que va a quedar muy claro, los aprendizajes más importantes están en la familia, porque en la familia son las pruebas también y las decisiones más importantes que tenemos que tomar. Estos apegos de los cuales en este tiempo tenemos que trabajar, tiene que ver con, dije, amor es tomar distancia también, ¿verdad? Antes de que yo me haga daño, tengo que tomar distancia porque entiendo, comprendo que no voy a poder modificar al otro y el otro tiene todo el derecho de seguir en la postura que quiera, pero lejos de mí. ¿Me entienden? Con lo cual, no tengan temor,
de pedir ayuda, de dejarse acompañar, de poder tomar la distancia de vida con B larga y todo junto, y de vida separado y con B corta, para que ustedes puedan realmente convertirse en seres autónomos, soberanos, con pensamiento propio y con discernimiento. Espero que les haya podido dar un poco de todo esto que intento transmitir, que son muchas cosas y que a veces me quedan muchas cosas en el tintero. Bueno, muy bien. Gracias por lo que me dicen. Si me lo permite, señor director, yo quiero ir a un pequeño corte y decir algo muy importante cuando regresamos. ¿Qué les parece? Y aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente muchas gracias. Me encantaría devolverles el feedback con ustedes, porque hay mucha gente que tal vez esté sola, hay mucha gente que no tenga acceso a lo mejor a poder encontrar guía, y este puede ser un espacio, aunque sea pequeñito, para sentirse acompañados y poder discernir y poder generar algún alivio. Eso sería importante, muy importante en estos tiempos. Estoy leyendo, me alegro mucho. Sigan practicando y sigan buscando, o sea, van a encontrar evidencias, muchas evidencias, a lo mejor decisiones que no podían tomar, a lo mejor disonancias cognitivas porque me dicen, no, esto no se puede hacer, esto no se debe hacer, no, nada de eso. Primero están ustedes, primero está cada uno para después poder ayudar al resto, acompañar al resto, estar al lado de los demás, pero enteros y no partidos, ¿me entienden? Y como cierre, miren, tengo acá unas hojitas porque tengo que decir algunas cosas que son importantes, ¿sí? Y como cerrar, como corolario, quiero decir que yo agradezco muchísimo que nos acompañen, que cada vez seamos más, pongan un like, es gratuito, pongan un me gusta, un comentario, un algo, para que la gente pueda también tener acceso a estos espacios, ¿sí? Donde hay tanta disonancia en el universo, ¿verdad? Y podamos acompañarnos y poner un poco claro sobre oscuro en estas cuestiones. Los invito a que nos sigan a este programa, que se suscríbanse, que hay más por hacer, activen las notificaciones, así me encuentran, ¿verdad? Así llegamos a más personas que puedan necesitar esta palabra, este momento, que tal vez necesiten escuchar algunas pautas y nosotros estamos dispuestos, por lo menos yo, a dárselas. El costo para ustedes es nada, es gratuito, es solamente un like, un comentario, un compartir y nada más que eso. Cuando estemos en la próxima, traigan sus cuadernitos. Cuadernitos me refiero a un cuaderno
Miren, yo les voy a mostrar el cuaderno que uso yo para que mi mano izquierda, porque cuando escribimos con la mano izquierda, este canto de la mano a veces se cansa. No pueden usar cuadernos anillados. Tienen que usar estos cuadernitos pequeñitos. Son muy baratos, muy económicos y son blanditos. Estos tienen que usar para poder llegar a escribir con la mano izquierda. Entonces decía que esto solamente lo pueden compartir para que más personas tengan acceso a todo esto y también dejar los comentarios y alguna respuesta de si escribieron con la mano izquierda, qué sintieron, si vieron que su atención estaba concentrada, si pudieron resetear el cerebro y poder descansar de tanta dopamina y tanta pantalla, ¿sí? Me encantaría saber que lo experimenten. También sus opiniones y sugerencias. ¿Qué quiere decir? Sugerencias, porque a lo mejor dicen, bueno, quiero que hable de esto, si te puede tocar este tema, con todo gusto lo vamos a hacer, por supuesto. Pueden escuchar más contenido en este canal, Conéctate Radio, que tiene mucho contenido y muy interesante. Y para los que ya están listos, les aclaro, para los que ya están listos a hackear su propia Matrix, quiere decir su programación, y actuar desde una coherencia de lo que estamos hablando, pueden reservar su sesión personalizada conmigo, ¿sí? De manera online, por supuesto, o sea que de cualquier parte de donde estés, nos vamos a comunicar y será un placer. Y pueden enviar un mensaje al +54 911 30 88 8201. Señores, que tengan una excelente, armónica y pacífica noche. Se los deseo de todo corazón. Los espero claramente el próximo miércoles, Dios mediante, y bendecido hackeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Vivimos en un